Ok, bueno, para el ejercicio 26 se dice, se tiene un rompecabezas consiste en tres ejes con n anillos concéntricos de diámetro decreciente, todos ellos colocados en el primer eje. Figura uno. Un anillo situado encima de la pila de anillos de un eje puede colocarse en otro eje siempre y cuando no se sitúe sobre un anillo de diámetro inferior. Por ejemplo, si el anillo más pequeño se coloca en el eje 2 y el siguiente anillo más pequeño en el eje 3, entonces el anillo más pequeño puede colocarse también en el eje 3 encima del anillo más pequeño. Demuestre que toda la pila de n anillos puede colocarse en el eje 3 mediante 2 a la n-1 desplazamientos y que este no puede hacerse en menos de 2 a la n-1 desplazamientos. Y claro, se puede hacer en más desplazamientos si es que uno por error comete un movimiento que no es y luego busca otro camino, ¿no? para, para el objetivo, para lograr el acometido. Pero el chiste es demostrar que no se puede hacer en menos de 2 a la n-1 desplazamiento. Entonces, a pesar de que aquí está mostrado de una manera un tanto tridimensional, ¿verdad? Es claro que los tres ejes pueden ubicarse a lo largo de una misma, de lo que sería un mismo plano, ¿no? Y el realizar el recorrido de la torre exactamente del mismo modo. Entonces, para hacer una representación antes de ir a la demostración, vamos a hacer más o menos una representación de lo que sería el juego, ¿no? Entonces, para ello, voy a permitir de momento compartir lo que sería ahora el juego, ¿no? Entonces, a ver, estando ya en esta parte, esto sería el juego. Esto sería el juego, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ver que, a ver, sí, ahora. Vamos a ver que en efecto el recorrido es el que se dice. Bueno, aquí he mostrado una representación de lo que sería el juego, ¿no? Y bueno, esto de aquí, el juego en sí se lo puede encontrar como Torre de Hanoi en Google. En este caso estoy mostrando la versión que puedo encontrar en GeoGebra, ¿no? Hay una versión GeoGebra de la Torre de Hanoi. Entonces aquí he puesto un ejemplo básico de dos piezas. También se puede hacer de una, pero ya en este caso el programa no me permite hacer de una pieza, ¿no? Entonces aquí tenemos de dos piezas. Y como dice, el objetivo es de llevar de la torre 1 a la torre 3. Tengamos en cuenta que aquí el orden de los ejes es el de izquierda a derecha en orden creciente, 1, 2 y 3. Entonces, para ello veamos que es claro ver que la manera más corta de hacer el recorrido es primero llevando esta pieza más chiquita al segundo eje, luego la segunda pieza al tercer eje y luego retornando la primera pieza al tercer eje. ¿Okay? De hecho, aquí el programa ya nos indica la mejor cantidad de movimientos es 3. Y veamos que si yo en este caso me limito a hacer el cálculo, ¿no? Digo, ya, para n igual a 2 piezas, según el problema, yo tendría que hacer esto en una cantidad no menor de 2 a la 2 menos 1, ¿verdad? 2 a la 2 es 4, menos 1 es 3. Entonces, dice el ejercicio que no, o sea, que esto de aquí, la mínima cantidad de movimientos para resolver esto es 3 movimientos. Entonces, veamos que en efecto es así. Intentemos primero llevando la pieza aquí, ya. Primero, ¿qué ocurre si llevamos la pieza más chiquita al tercer eje? La segunda no tendría otra opción que ir acá. La primera, regresar al primer eje. La segunda, ir acá. Y la primera, llevarla a este eje. Entonces vemos que el programa nos dice que hemos hecho 5 movimientos. Es decir, hemos realizado el acometido, pero en una cantidad un tanto más larga. ¿Y esto por qué? Porque tomamos un camino que no fue el más óptimo. Entonces veamos que se puede hacer en los movimientos. Recordemos que empezamos primero llevando la primera piecita al tercer eje, ¿no? Entonces el otro recorrido sería de la otra forma. Entonces la primera piecita llevándola al segundo eje. Entonces la tercera no tendría otra opción que ir al tercero,
esta piecita llevarla al tercer eje. Y vemos que tan solo se ha hecho en 3 movimientos. ¿Y por qué sabemos que para 2 piezas no hay otro camino que sea más corto? Porque solamente hay 2 caminos posibles sin repetir movimientos, sin repetir posiciones, ¿no? ¿Verdad? Solamente hay 2 caminos posibles. Recordemos que el primero de ellos fue llevando la primera pieza al segundo eje. Y haciendo esto, vemos que para seguir con la continuidad del problema, la segunda pieza, esta pieza no tiene otra opción que ir acá, la primera acá, así. Es decir, cuando tenemos tan solo 2 piezas, nomás cuando tenemos solo 2 piezas y ya hemos movido una de ellas, ya el juego toma una dirección. Es decir, solamente hay una manera posible de dar continuidad sin repetir movimientos. ¿Ya? Entonces, y como solamente hay 2 opciones, ¿verdad? Podemos haber llevado la primera pieza aquí, o a su vez acá. Entonces solamente hay 2 caminos posibles. Como el primero ya vimos que nos daba 5 movimientos y el segundo es 3, entonces podemos decir así, que el menor número de movimientos para tan solo 2 piezas es de 3 movimientos, ¿ok? Y es claro que si tuviésemos solo una pieza, habría un movimiento nomás, ¿verdad? Sería llevar la pieza del primer eje al tercer eje y eso sería todo. Entonces, ahora sí, voy a retornar de momento a lo que quería compartir. Ups, a ver. Estamos allí. Ok. Ya, entonces, para iniciar esto, entonces, ¿qué es lo que nos decía el problema? Demuestra que el mínimo número de movimientos para realizar el acometido es 2 a la n-1. Entonces, para ello vamos a definir a t sub n como el número mínimo de movimientos para desplazar la torre de n piezas, es decir, para llevar del eje 1 al eje 3, ¿no? Entonces, vamos a proponer P de n como la propiedad que asocia al número n, que nos dice que la torre de n movimientos, el número mínimo de movimientos para mover dicha torre es 2 a la n-1. ¿Okay? Es decir, vamos a hacer esto por inducción. Ahora es claro que si reemplazamos n por 1 nos daría 2 a la 1 menos 1, que es 1. Y es claro, ¿verdad? Porque si tenemos una sola pieza, el único movimiento que habría que hacer es de llevar del primer eje al tercer eje. Entonces es claro que esto es cierto. Es cierto. Entonces hemos demostrado que la propiedad es cierta cuando n es igual a 1. Ya. Y cuando n es igual a 2 ya lo vimos ahorita, ¿no? En GeoGebra. Ahora, por inducción, vamos a suponer que para algún n es cierto P de n, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que esta cosa es cierta para algún n de los naturales. Ahora sí, voy a limitarme a mostrar nuevamente el programa. Voy a salir nuevamente de aquí. Y ahora sí, a ver, tenemos nuevamente el programa, ¿no? Ya, en fin. Ahora, bueno, ya hemos visto que con 2 movimientos la cosa se resume en ir primero, mover la primera casilla al tercer eje, perdón, al segundo eje, luego la segunda al tercero, y luego así. Ahí ya tenemos el menor número de movimientos, ¿no? Nuevamente, repetimos. Está el segundo, está acá, y está acá. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos a 3 discos? Bueno, en ese caso, veamos cuál dice que la manera más óptima es de 7 movimientos. Ya nos lo dice el mismo programa. Entonces, nuevamente, tomemos los 2 caminos. Primero, llevando la primera pieza al segundo eje, a ver qué pasa, y luego la primera pieza al tercer eje. Podemos hacer como en el caso anterior, probar 2 opciones distintas de camino, o podemos aplicar un razonamiento. ¿Qué razonamiento es? Bueno, como tenemos 3 discos, podemos primero encargarnos y de hecho este razonamiento es el que funciona, encargarnos de primero armar en un eje las 2 primeras piecitas y luego mover en el tercer eje la última ficha y finalmente regresar toda la torre, ¿no? Entonces, veamos. Primero, así como en antes, probemos los 2 caminos, ¿no?
Si llevo esta piecita a este eje, la otra no tiene otra opción que ir al de acá. Ahora, esta piecita de aquí tiene dos posibilidades, ¿no? O ir bien al de acá o ir bien al primer eje. Pero el objetivo es ir desplazando la ficha más grande, ¿no? Entonces no tendría sentido llevar la pieza chiquita al primer eje, ¿no? Sino que directamente a este de acá. Lo voy a llevar hasta aquí, está acá, está aquí, está acá, está aquí, acá y está acá. Y está acá. Entonces vemos que hemos hecho 11 movimientos, ¿verdad? Es decir, el recorrido que hemos hecho no es la manera más óptima. Entonces, empecemos de la otra manera. En lugar de empezar esta moviendo el segundo eje, movámoslo al tercero. Luego el segundo aquí, el tercero acá, este habría que llevarlo acá, este aquí y este acá. Hay 7 movimientos. Y el programa nos dice que es la manera perfecta de hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Así, ¿cuál es el razonamiento? Recordemos que cuando teníamos únicamente 2 casillas, ¿verdad? El objetivo, bueno, podemos hacerlo, ¿no? El objetivo es desocupar la base, moviendo la torre o pieza que hay encima, luego moviendo la base y luego retornando esa torre de encima. Este procedimiento es totalmente análogo al que se puede hacer en cualquier número de casillas. Fijémonos que tiene total sentido habiendo conocido que para una cantidad menor de piezas, habiendo aplicado un algoritmo, se puede esto ir generalizando de manera inductiva. En otras palabras, nuevamente, como yo quiero desplazar toda la torre, yo puedo ir desplazando primero las torres que estén por encima. En otras palabras, como aquí yo tengo una torre de 3 piezas, puedo encargarme de desocupar la torre de 2 piezas. Ah, ya. Entonces, ya. Yo puedo decir, ah, ya. Como yo supe que para 2 piezas, ¿verdad? El mínimo número de movimientos era de 3, entonces yo sé que para desocupar estas 2 piezas que están por encima, no debo hacer más de 3 movimientos. ¿Ok? Entonces, ¿y cuáles eran esos movimientos? Bueno, el objetivo era, ah, ya, llevamos esta primera pieza, recordemos que en el caso anterior, la pieza más chiquita la llevamos al, al, al segundo eje, ¿verdad? Claro. Pero en este caso tenemos que ir al tercer eje. ¿Por qué? Porque en la segunda, en la torre de 2 discos, los 2 discos tenían que estar directamente en el tercer eje. Pero ¿por qué no podemos llevar los 2 discos al tercer eje? Porque yo es en el tercer eje que quiero armar la torre de 3 discos. Es decir, la base es la que yo tengo que llevar al tercer eje. Entonces, estos 2 discos yo tengo que sí o sí llevarlos a al segundo eje. Pero por el hecho anterior ya sabemos que no me puedo hacer, que mejor dicho, que el mínimo número de movimientos para mover estas 2 piezas es de 3 movimientos. Entonces, si en el ejercicio anterior, si en la torre anterior necesité la primera ficha llevarla al segundo eje, ahora aquí tiene que ser al tercer eje, para que mi torre termine en el segundo. Entonces está aquí acá, está aquí acá. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos desocupado la torre que está por encima, ¿no? La torre de 2 ejes. Ahora, habiendo hecho eso, yo puedo mover la base a mi tercer eje. ¿Y qué resta por hacer? Solo mover la torre de 2 ejes por encima del eje mayor. Entonces, nuevamente, para mover una torre de 2 ejes, ¿cuántos movimientos necesito? 3. Entonces, recordemos, hemos hecho 3 movimientos para mover primero esta torre de 2 ejes. Esta torre de 2 movimientos, de 2 discos. Luego, un movimiento para mover la base. Hasta ahorita tenemos 4. Más los 3 movimientos para mover la torre menorcita, ahí tengo mis 7 movimientos. Y veamos que solo necesito 3 movimientos más. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces ahí están mis 7 movimientos. En otras palabras, ¿cuál es el patrón a seguir? Nuevamente, y solamente para que quede a recorderis. Primero, desocupamos la torre que esté por encima de la base más grande. En este caso, la torre de 3 movimientos. Entonces, aquí, acá, aquí, acá,
Y vemos que, nuevamente, esto se hace en 7 movimientos. ¿Por qué? Porque el número de movimientos para mover una cantidad de n discos siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, vemos que efectivamente he hecho los 7 movimientos para mover mis 3 discos. Ahora, necesito un solo movimiento para mover la base. Y ahora necesitaré entonces 7 nuevos movimientos para mover estos 3 discos. ¿Ok? Y esos movimientos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya está. Y hemos hecho que lo hemos hecho en 15 movimientos. ¿Y qué es el mínimo? Puede verificarse. Porque sería 2 a la 4 menos 1, ¿verdad? 2 a la 4 es 16 menos 1, 15. Muy bien. ¿Ya? Entonces, habiendo seguido este proceso, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Podemos decir ahora que para mover una torre de n-1 movimientos, tengo que realizar, primero, ¿qué vimos? Ah, ya. Vimos que primero había que desplazar toda la torre que esté por encima, pero por inducción, asumimos que esa torre se podía mover con una cantidad de 2n-1 movimientos. Luego, ¿qué hay que hacer? Mover la base que esté por debajo. Eso es un solo movimiento. Y luego mover la torre menor, nuevamente devolverla al tercer eje, que se hacen 2 a la n-1 movimientos. Es decir, tenemos que mover, en resumidas cuentas, mover 2 veces la torre menor y una sola vez la base, ¿verdad? El primer movimiento es para mover la torre menor del primer eje al segundo eje. El segundo movimiento es para mover la base del primer al tercer eje y el tercer movimiento es para mover la torre menor del segundo eje al tercer eje. Y entonces, ¿qué pasa si hacemos las cuentas? Bueno, si hacemos esta cosa nos queda, el menos 1 con 1 se va a sumar y nos queda 2 veces 2 a la n menos 1. Pero 2 veces 2 a la n es 2 a la n más 1 menos 1. Entonces estamos viendo que el número mínimo de movimientos para mover una torre de n más 1 piezas es 2 a la n más 1 menos 1. ¿Por qué sabemos que es el mínimo? ¿Por qué? Porque en cada uno de estos pasos, y estamos tomando en cuenta el mínimo número de movimientos para desplazar la torre inferior. ¿Okay? Entonces, este será el mínimo número de movimientos para desplazar una torre de n más 1 piezas. Por lo tanto, podemos decir que la propiedad para n implica la propiedad para n más 1. Y por tanto se verifica el supuesto para todos los números naturales. Muchas gracias.